Fabiola Muñoz. Hay dos temas importantes. Uno, el que estábamos tratando hace unos minutos con el historiador, pero también el procedimiento y la operatividad para que muchos peruanos que desean regresar a sus lugares de origen lo puedan hacer con los protocolos y las condiciones. Sin embargo, hay quienes se niegan a estar albergados, a tener algún tipo de protección. Y yo quiero entender un poco qué es lo que pasa en todo este proceso de gente que por razones o temporales o semipermanentes se quedaron sin ingresos, sin posibilidades y desean retornar. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida a RPP. Hola, Mónica, muchas gracias, como siempre, por la oportunidad. No, encantada. Se habla de 167.000 personas que se han inscrito para recibir ayuda del gobierno, que serían provenientes de otros lugares del país. Esto hasta la semana pasada. Pero se hablaba también que hasta el momento se ha podido autorizar solamente la salida de 3.579, de acuerdo a las cifras que ha dado el Premier. ¿Cómo se está procediendo en esto? Y todavía, ¿en qué grupos o tipos de grupos usted podría definirnos qué es lo que pasa con estas miles de personas que pretenden un imposible, en algunos casos determinados a caminar por las carreteras del Perú, llegando a pie, con familia y con niños y todo eso, que queremos entender qué es lo que pasa, ¿no? A ver, lo primero que tenemos que entender es que lo que estamos viviendo con esta pandemia es un proceso muy complejo para una sociedad, ¿no? Entonces, en ese proceso, las personas han visto interrumpida su forma de actuar cotidiana. Y muchas personas estaban en un lugar determinado en el momento en que se decretó la inmovilización, digamos, social, no estaban en su lugar de residencia habitual. Algunos de ellos por temas médicos, otros por razones de trabajo temporal, otros por estudio, ¿no? Hay muchos estudiantes universitarios que nosotros vemos en estos procesos, que vivían en un cuarto alquilado con un grupo de amigos, vivían, en realidad comían de las encomiendas de sus padres, claro, y se pagaban el cuarto con lo que cachueleaban. Hoy día no pueden estudiar porque las universidades están cerradas, no pueden tampoco tener un cachuelo porque el trabajo informal está paralizado, y además ya no están recibiendo las encomiendas de sus padres, ¿no? Entonces, así como ellos, hay un grupo de personas que han tratado de mantenerse todo lo que sea posible dentro de este proceso, en las casas, en las familias, en el lugar donde estaban albergados. Pero conforme han ido pasando los días, algunos de ellos han ido perdiendo los mecanismos de subsistencia que tenían. Entonces, o han perdido la habitación porque los han desalojado, o no tenían con qué pagarla, claro, o han perdido la posibilidad de alimentarse, y esto hace que se sientan acorralados, y más aún en una situación de estrés como la que genera una pandemia como esta, claro, y entonces la única posibilidad que vean es retornar. Entonces, el gobierno nacional, junto a los gobiernos regionales, ha establecido un protocolo para hacer ese proceso de retorno ordenado. Si bien entendemos que la primera prioridad es que la gente se quede en casa, ¿no es cierto?, sabemos que hay estos casos extraordinarios. Claro. Entonces hemos establecido un protocolo por el cual las regiones han aperturado, digamos, la lista de aquellas personas que requieren regresar para tener una idea del universo por región. Y estamos hablando en los números que hemos hablado, ¿son los números que ustedes manejan o son números distintos? Sí, o sea, hasta la semana pasada eran 165.000 personas, digamos. Esta semana probablemente ya estemos bordeando los 200.000. Entonces, cada región con eso lo que ha hecho es definir si la necesidad de retornantes es 5.000 o 50.000, ¿no? O 1.000. Entonces, con eso, la región también ha establecido un padrón de priorización, porque no es lo mismo aquel que de verdad ya fue desalojado de su casa o tiene una urgencia médica por la que regresar, que aquella persona que todavía se encuentra albergada en una casa de una familia, pero prefiere retornar a su región de origen o su región habitual de domicilio. Entonces, las regiones hacen una priorización. Y ese proceso ordenado se está dando. Sí, pero están a la altura los gobiernos regionales, porque hay algunos que, la verdad, dista mucho de estar a la altura en una circunstancia como esta, porque son autoridades clave, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenemos que llegar a un nivel de articulación entre la región y el gobierno local inclusive. Entonces, yo he visto ejemplos muy interesantes
donde, por ejemplo, el gobierno regional ha hablado con sus alcaldes provinciales. Y en cada provincia han establecido un lugar de cuarentena. Porque lo que tenemos que entender también aquí es que hay una variable muy importante, que no es solamente el retorno, o sea, no es subir a las personas en un bus y retornarlas. No. Es hacer una prueba rápida para saber que no están contagiados, pero podrían haberse contagiado en los últimos 7 días. Por lo tanto, tienen que llegar al lugar donde están llegando a hacer una cuarentena. Volver, claro. Y esa cuarentena, 14 días, hacer una prueba rápida y estar seguros. Entonces, hay que tener una logística, una infraestructura. Yo he visto casos de gobernadores regionales que al toque se han comunicado con sus provinciales y han establecido sitios de cuarentena para 100, 200, 300 personas en cada provincia. Entonces, en la coordinación, el gobernador nos dice, envía una carta formal al INDECI, ¿no es cierto?, en coordinación con PCM, y le dice, mira, necesito movilizar estas 300 personas. INDECI pone los buses para el traslado, convocan a las personas en un día determinado, se pasan las pruebas rápidas y se suben a los buses negativos, los positivos se quedan aquí, van a esa cuarentena controlada en la región. Entonces, mucho depende también de la capacidad de cuarentena en la región. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros? ¿Qué es lo que hemos visto en las calles los días anteriores? Que la ansiedad de las personas o la necesidad, que también hay que entender que esto muchas veces es un drama humano, sí, claro que es un drama, hace que la gente terrible. no quiera esperar, ¿no? Entonces piensa que si no se van a la agencia de donde salen los buses, no los van a tomar en cuenta y se van a dormir ahí. Pero eso también es una desconfianza, digamos, histórica en sus autoridades porque no les han respondido. O sea, es una cosa normal frente a un Estado que no ha respondido a la altura. No hablo de hoy, hablo de mucho tiempo. Sí, no, y lo entendemos, y además en esas condiciones, ese estrés, esa ansiedad, se genera aún más. Hay otros casos de personas que dicen, ni siquiera me voy a la agencia. La verdad es que yo puedo llegar caminando a Ancash, por ejemplo, y empiezo la ruta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo nosotros? Yendo a conversar con esas personas, con esos grupos de personas, y ofreciendo albergue para ese periodo de espera hasta que el proceso formal de tránsito a su región se pueda coordinar y se pueda concretar. En muchos casos hemos tenido éxito, hemos podido trasladar a las personas hasta albergues, ¿no? Hoy día tenemos habilitados 3 albergues transitorios muy temporales en las principales carreteras. En la zona del norte tenemos uno en Ancón, en una zona donde está un terreno del Ministerio del Ambiente, con apoyo del Ejército, como siempre estamos trabajando en equipo. Tenemos otra zona que está en Ricardo Palma, en la carretera central, y tenemos otra zona en Lurí, ¿no? Entonces, las personas que son identificadas en la calle son recogidas y trasladadas a estos albergues. En ese momento, nosotros como ambiente las recibimos, el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables hace una evaluación y de ahí se identifican si está, digamos, en un proceso ya coordinado con la región para el traslado y se tiene que esperar 1 o 2 días porque está por salir el bus o están estas personas en la lista, o si realmente son personas que van a tener que hacer la cuarentena en la región de Lima. Si es así, como los casos, solo para terminar este dato, si es así, como ahorita lo tenemos para regiones como Loreto, Lambayeque, Piura y Tumbes, las personas no pueden trasladarse a hacer cuarentena en su región debido a la situación de la pandemia en las regiones. Claro. Tienen que hacer la cuarentena aquí en Lima. Entonces, de estos centros de refugio temporal los trasladamos a los hoteles que hemos alquilado y bueno, Guampaní es nuestra sede central y ahí hacen su cuarentena completa de 14 días, igual pasan prueba rápida. Pero el Estado les provee de todo, digamos, alimento, protección. Así es. Así es. Y lo que hemos encontrado, que también es un fenómeno social, digamos, que estamos identificando, es que hay personas que no quieren ese albergue. Y esa razón... Y hemos tenido... A ver, lo primero es que nos han dicho que si van al albergue de Guampaní, por ejemplo, están muy lejos de la agencia. Y si se meten ahí, el gobierno regional se va a olvidar de ellos, ¿no? Lo cual no es cierto, porque la verdad es que ya tenemos más de 2.000 personas que han estado de tránsito en Guampaní o que han cumplido cuarentena. ¿Cuánta gente ha regresado ya por este mecanismo?
A ver, en este fin de semana nomás han regresado, bueno, desde el viernes, digamos hasta hoy día, como 3.000 personas, que es la cifra que dio el Premier. Ya hay 14.000 personas más o menos que se han movilizado, y todos los días hay un promedio como de 1.000 personas que están retornando, pero de una forma ordenada y acordada con sus regiones y los gobiernos locales. Sí, el tiempo nos ha ganado, ministra. Me he quedado con también el tema de los residuos, del reciclaje, porque también es un rubro que le interesa a mucha gente. Pero en todo caso, en 20 segundos, ¿podría decirme algo sobre eso? Bueno, que no podemos seguir manteniendo la cultura que hemos tenido hasta hoy. Por lo tanto, lo que antes era voluntario, que era la gente de buen corazón y principio con el ambiente, ahora es obligatorio. En casa. Ahora queremos que sea obligatorio. Y entonces estamos haciendo el cambio normativo. Todos tenemos que cambiar nuestra cultura. Después de esta pandemia no podemos ser los mismos. Y el reciclaje, además, es una extraordinaria oportunidad de nuevos emprendimientos para personas que van a tener que cambiar su rubro de trabajo también. Entonces, no solo le hacemos un bien al planeta, nos hacemos un bien a nosotros mismos, pero además podemos generar empleo en esta nueva convivencia, en esta nueva economía. Muy bien, gracias, ministra. Tendremos oportunidad de conversar en algún momento pronto sobre ese tema también para ampliarlo. Vamos a una pausa, gran resumen de la hora, y regresamos con más.